¿Eres concentrado, concentrada o disperso, dispersa? La forma en que piensas determina la calidad de tus elecciones y la solidez de tus resultados. Mientras que algunas mentes son rápidas e impulsivas, otras siguen un ritmo más lento, pero firme y constante. Y en la astrología, Mercurio es el planeta que revela cómo procesamos información, tomamos decisiones y nos comunicamos con el mundo que nos rodea. En los próximos vídeos, exploraremos Mercurio en cada signo del zodiaco, y ahora llegamos a una de las posiciones más estables y sensatas, Mercurio en Tauro. El simbolismo de Mercurio, el puente entre la conciencia y el mundo. En la mitología romana, Mercurio es el mensajero de los dioses, el que viaja entre los mundos, llevando información de un plano a otro. En la carta astrológica, Mercurio rige el intelecto, la comunicación, el razonamiento lógico y la capacidad de articular pensamientos en palabras. Por estar tan cerca del Sol nunca a más de 28º, Mercurio solo puede ocupar el signo solar, el anterior o el siguiente. Esto simboliza la conexión íntima entre la conciencia, Sol, y la mente racional, Mercurio. Es como si el pensamiento siempre fuera una extensión de nuestra identidad esencial. Mientras que el Sol representa quienes somos en esencia, Mercurio muestra cómo traducimos esa esencia en ideas, diálogos y decisiones cotidianas. Mercurio en Tauro, el pensamiento concreto. Cuando Mercurio está en Tauro, se manifiesta de forma práctica, paciente y objetiva. Tauro es un signo de tierra, regido por Venus, y esto confiere al pensamiento una cualidad sensorial, estable y conservadora. Aquí, las ideas se procesan con calma, y hay una preferencia por conceptos concretos y tangibles en lugar de abstracciones o teorías vagas. Las personas con Mercurio en Tauro piensan de manera estructurada y suelen ser meticulosas en sus conclusiones. Existe un enfoque en resultados prácticos, y las opiniones tienden a ser firmes, basadas en experiencias reales. Por otro lado, la mente puede resistirse a los cambios y novedades, prefiriendo caminos conocidos y seguros. Esta posición favorece la memoria a largo plazo y la capacidad de materializar ideas en algo concreto. No se trata de rapidez, sino de consistencia. Una vez que una idea es aceptada, se convierte en algo casi inamovible. Cuando Mercurio en Tauro está bien aspectado, sextiles, conjunciones, trígonos. Con aspectos armónicos, Mercurio en Tauro genera una mente práctica, enfocada y confiable. Estas personas tienen una gran habilidad para planificar a largo plazo, evaluar recursos con precisión y comunicarse de forma simple pero eficaz. Hay claridad al expresar pensamientos, y la comunicación suele ser directa y coherente. Mercurio bien aspectado en Tauro favorece profesiones que requieren paciencia y perseverancia, como las finanzas, la agricultura, el arte y la gestión de bienes materiales. Además, esta posición fortalece la capacidad de mantener compromisos y seguir un plan hasta el final, con un enfoque realista y fundamentado en la lógica del mundo material. Cuando Mercurio en Tauro está mal aspectado, cuadraturas y oposiciones. Por otro lado, los aspectos tensos pueden llevar a una mente rígida, terca e inflexible. Puede haber resistencia a aceptar nuevas ideas o a cambiar de opinión, incluso cuando hay evidencia clara de que otro enfoque sería más eficiente. En algunos casos, esta posición genera lentitud para procesar información o dificultad para adaptarse a situaciones inesperadas. La comunicación puede ser excesivamente directa, sin sensibilidad para las sutilezas emocionales, lo que resulta en una expresión fría o testaruda. El desafío aquí es cultivar la flexibilidad mental y estar abierto a considerar diferentes perspectivas sin apegarse excesivamente a certezas preestablecidas. El desafío de Mercurio en Tauro: aprender la flexibilidad mental. El aprendizaje principal para quienes tienen Mercurio en Tauro es equilibrar la firmeza con la adaptabilidad. Aunque la estabilidad mental es una virtud, la vida exige flexibilidad para lidiar con lo inesperado y aceptar los cambios inevitables.
En la mitología, el segundo trabajo de Hércules fue domar al toro de Creta, un símbolo del instinto bruto y la fuerza incontrolable. Este mito ilustra el desafío de transformar la rigidez en fuerza dirigida. Para quienes tienen Mercurio en Tauro, el desafío es similar: dominar la mente fija y transformar las ideas en acciones concretas, sin aferrarse al miedo a lo nuevo. Dominar la mente taurina significa permitir que las ideas fluyan con más ligereza, sin perder la capacidad de materializar y construir con solidez. Epílogo: la sabiduría del pensamiento consistente. Tus pensamientos son semillas que plantas en el suelo de la realidad. Mercurio en Tauro nos enseña que las ideas, cuando se cultivan con paciencia y dedicación, pueden transformarse en logros duraderos. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en equilibrar la estabilidad con la flexibilidad. Quien domina su propia mente aprende a adaptarse a las mareas de la vida sin perder su esencia. Tú eres el jardinero de tu mente. ¿Qué semillas eliges plantar? Y, más importante aún, ¿estás dispuesto a cuidarlas hasta que florezcan? En los próximos vídeos, continuaremos este viaje explorando Mercurio en cada signo y cómo puedes utilizar esta energía para fortalecer tu evolución personal y comprenderte mejor a ti mismo.